Bien, jóvenes, muy buenos días. En esta oportunidad, semana 8 y última del ciclo, vamos a hacer los temas de óptica geométrica y además de física moderna. Entonces, comenzamos con la parte de óptica geométrica y vamos a analizar en este caso el espejo plano. Es el que tenemos habitualmente en casa. Nos dice lo siguiente: un espejo es una superficie lisa muy reflectante, o sea que prácticamente va a reflejar toda la luz que incida en ese espejo. Dice además, los rayos de luz se reflejan y la prolongación de ellos hacia el otro lado del espejo forman una imagen virtual. A ver, vamos a explicar esta parte. Acá tengo el perfil de un espejo. Hay que tener presente que un espejo, como el que tenemos en casa, en la parte de atrás, tiene un recubrimiento que es oscuro. Entonces, más o menos para que se pueda comprender cuál es la superficie sobre la cual nosotros nos observamos en el espejo plano y cuál es ese recubrimiento oscuro, acá lo voy a indicar. Ahí tenemos en esta parte ese recubrimiento, ¿no? Que usualmente es oscuro. Bien, lo que voy a hacer es colocar entonces frente al espejo, en este caso aquí a la izquierda de su pantalla, un objeto que podríamos ser incluso nosotros. Este objeto va con el espejo, va a delimitar unas zonas. La zona donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona real y al otro lado del espejo se le va a conocer como la zona virtual. ¿Correcto? Tengan presente esto para todos los espejos. Donde se encuentra el objeto es la zona real y al otro lado se le conoce como la zona virtual. Entonces aquí quiero analizar la formación de la imagen a través de este espejo plano. Para esto se pueden trazar, por ejemplo, dos rayos. Uno de ellos va a pasar por la parte alta del objeto y además debe ser paralelo al eje central o también llamado eje principal. Entonces ese rayo pasa por la parte superior del objeto, incide en el espejo y luego este se refleja. Y luego voy a prolongar ese rayo reflejado, que son estas líneas punteadas de color naranja. Luego voy a trazar un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto y luego incide en la intersección del espejo con el eje central. Incide y se refleja. Y luego voy a prolongar ese rayo reflejado, que es este color verde más claro. ¿Y qué se observa? Que la prolongación de estos dos rayos reflejados se ha interceptado en un punto. Ese punto donde se está intersectando se está dando en la zona virtual. De ahí que se plantea que la imagen que se está formando es virtual, ¿correcto? Porque esta intersección se da en la zona virtual. Bien, ¿qué se va a cumplir en este caso? Para todo espejo plano se cumple que la distancia del objeto al espejo es igual a la distancia de la imagen hacia el espejo. Por eso que si nosotros nos acercamos o alejamos del espejo, también observamos lo mismo en nuestra imagen que se ha formado en el espejo. Luego, con respecto a las alturas, se plantea aquí que la altura del objeto y la altura de la imagen son iguales, ¿correcto? La altura del objeto y la altura de la imagen son iguales. Quiere decir que si nosotros nos paramos frente a un espejo plano, no nos vamos a ver ni más altos ni más bajos, ni más delgados ni más llenitos. Lo vamos a ver tal cual, ¿correcto? Esto es ojo para un espejo plano, ¿sí? Todo espejo plano forma una imagen que es virtual. Ojo, todo espejo plano forma una imagen virtual, donde la distancia objeto y la distancia imagen son iguales, así como también la altura del objeto y la altura de la imagen también son iguales. Ahora, esta imagen que es virtual, ¿es derecha o es invertida? Para eso entonces les planteo aquí lo siguiente. Tengo por acá el perfil de ese espejo. Ahí tengo el perfil del espejo.
Y a la izquierda tenemos a la persona. Ahí tenemos a la persona. Imaginemos que la persona, correcto, la persona es el objeto, vamos a indicar ahí el objeto. Acá tenemos entonces la zona real y al otro lado la zona virtual. Bien, imaginemos que la persona se para frente al espejo y la persona, ojo, estando de pie, la persona estando de pie, observa su imagen en el espejo también de pie. O se para frente a un espejo estando de pie la persona, pero observa su imagen como si estuviese de cabeza. Entonces, acá se plantea que si la persona está de pie y la imagen observar también se observa de pie, se dice entonces que la imagen es derecha. Pero ¿qué ocurre si la persona estando de pie observa su imagen como si estuviera de cabeza? Se dice entonces que la imagen es invertida. Bien, si desean pueden tomar una captura. Les doy para esto unos segundos. Entonces, en resumen, todo espejo plano forma una imagen virtual derecha. Ojo, todo espejo plano forma una imagen virtual derecha, donde la distancia objeto y la distancia imagen son iguales. La altura del objeto y la altura de la imagen también son iguales. Esto es ojo para un espejo plano. Luego vamos a analizar para espejos esféricos. Bien, continuamos si me consultas hasta aquí. Y ahora vamos con los espejos esféricos. Pero antes de ello, vamos aquí con el problema correspondiente a esta parte del tema. Nos dice, determine la altura mínima del espejo que debe colocarse en la pared para que el muchacho, sin moverse, observe la imagen completa del objeto AB, cuya altura es 1 metro. Bien, entonces así tenemos la persona, correcto, tenemos una persona, y frente a la persona tenemos un espejo, que es este perfil de color celeste o azul. Lo que queremos conocer en este caso es la medida mínima que debe tener este espejo con la intención que al observar en ese espejo nosotros podamos ver completamente a este objeto de altura 1 metro, altura de 1 metro. Queremos apreciar, queremos observar este objeto, pero a través de ese espejo. Entonces, según lo que hemos visto, la altura de la altura de la imagen y la altura del objeto como son iguales, pero también la distancia objeto y distancia imagen son iguales. Esto que estoy sombreando de color verde es justamente el objeto que está frente a ese espejo. Entonces planteamos que la distancia objeto, que en este caso es de 6 metros, debe ser también igual a la distancia imagen, también 6 metros. La altura del objeto, este de color verde, es 1 metro. Y la altura de su imagen también debe ser igual a 1 metro. Entonces nosotros vamos a hacer esta proyección, y vamos a analizar entonces cuánto debe ser la altura mínima que debe tener el espejo. Para eso entonces trazamos algunos rayos. Hacemos de cuenta que la persona va a observar la parte alta del objeto, correcto, va a observar la parte alta del objeto, observando justamente la parte alta del espejo. Y la persona va a poder observar la parte baja del objeto, justamente observando también la parte más baja del espejo. ¿Correcto? Por eso se observa esos rayos como si estuvieran saliendo de la persona o yendo hacia la persona. ¿Correcto? Y vamos a plantear aquí lo siguiente. Del punto M
N y O, tenemos ahí un triángulo. Luego podríamos complementar con los puntos P y Q. Y podríamos plantear aquí una semejanza de triángulos. Por ejemplo, este triángulo de color amarillo, ahí está, el triángulo MNO con el triángulo MPQ. Vamos a hacer ahí una semejanza de triángulos. El amarillo con todo este de color lila. Entonces, por semejanza de triángulos, planteamos lo siguiente. X es a 1, X es a 1, ahí está, X es a 1, como, ahí vamos a indicar esto, la altura en el triángulo MNO sería todo esto. Esa sería como su altura, que vale ¿cuánto? 8 metros. ¿Entre quién? La altura del triángulo MPQ. Uy, ¿qué ha pasado? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué ha pasado aquí? Pero, un momentito, un momentito. Bien, ahí se observa, ¿cierto? Se observa ahí la diapositiva. Bien, entonces tenemos aquí por semejanza de triángulos, el triángulo MNO con el triángulo MPQ. Entonces planteamos X es a 1 como la altura del triángulo MNO, que vale 8, es a la altura del triángulo MPQ, que vale como ¿cuánto? Como 14. Entonces ahí finalmente despejando obtenemos que X es igual a 0,571 metros o 57,1 centímetros. Esto quiere decir entonces que la altura mínima que debe tener ese espejo debe ser de 57,1 centímetros, ya que de esa manera se va a poder apreciar completamente este objeto AB a través de ese espejo. Este es, ojo, la altura mínima que debe tener el espejo. Bien, hasta ahí para que observen la solución. Bien, esto es con respecto a espejos planos. Luego vamos a analizar para espejos esféricos. Bien, dentro de los espejos esféricos tenemos al espejo cóncavo o también llamado convergente. Nos dice, los rayos de luz convergen en el foco del espejo. Entonces ahí tenemos el espejo cóncavo, tenemos el eje principal, tenemos su centro, tenemos su foco y tenemos el vértice. Vamos a hacer incidir rayos que sean paralelos al eje central. Esos rayos inciden en el espejo cóncavo y luego estos se reflejan. Y se observa que esos rayos reflejados se interceptan ¿en dónde? En el foco. Luego, la distancia que hay del centro hacia el vértice se le conoce como el radio. Y la distancia que hay del foco hacia el vértice se le conoce como la distancia focal. Luego tenemos el espejo convexo o divergente. Nos dice, los rayos de luz parecen divergir desde el foco del espejo. Por ejemplo, ahí tenemos el espejo convexo, su eje central, tenemos además el centro, tenemos el foco, también el vértice. Vamos a hacer incidir rayos que sean paralelos al eje central. Estos rayos sí inciden y luego se reflejan.
Lo que voy a hacer ahora es prolongar esos rayos reflejados. ¿Y qué se observa? Que la prolongación de los rayos reflejados se da ¿en dónde? En el foco. Luego aquí también la distancia que del vértice hacia el centro es el radio y la distancia que del foco hacia el vértice se le conoce como la distancia focal. Hay una relación del radio con esa distancia focal. Se plantea que la distancia focal F es igual a la mitad del radio. Entonces, en resumen, tanto para un espejo cóncavo como un espejo convexo, la distancia focal es igual a la mitad del radio. Hasta aquí unos segundos para que puedan plantear sus consultas, si no paso a la siguiente diapositiva. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos con la formación de imágenes. Primero en un espejo cóncavo. Nos dice lo siguiente. Los rayos de luz inciden en la cara cóncava y se reflejan para formar la imagen. Ojo, solamente dice la imagen. No dice si la imagen es real o si es virtual, si es derecha o es invertida. Eso vamos a analizarlo aquí. Acá tenemos el espejo cóncavo y frente a él tenemos al objeto. Tengan presente que donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona real y al otro lado se le conoce como la zona virtual. Ahora, para la formación de imágenes voy a plantear aquí la realización de 3 trazos. Uno de ellos pasa por la parte alta del objeto y es paralelo al eje central, de tal manera que ese rayo incide en el espejo y luego se refleja, y ese rayo reflejado está pasando por el foco. El segundo rayo pasa por la parte alta del objeto, pasa por el foco, incide en el espejo y luego este se refleja. Finalmente tenemos un tercer rayo que pasa por la parte alta del objeto, pasa por el centro, incide en el espejo y luego este se refleja. ¿Qué se observa? Que estos 3 rayos reflejados se están interceptando en un punto. Ese punto de intersección se encuentra ¿en dónde? En la zona real. Por lo tanto, la imagen que se está formando es real, ya que esa intersección de los rayos reflejados se da justamente en la zona real. Ahora, ¿esta imagen que se está formando es derecha o es invertida? En este caso se observa que esa intersección se está dando por debajo del eje central. Por lo tanto, la imagen obtenida es invertida. Por lo tanto, la nomenclatura de esta imagen que se ha formado es una imagen real invertida. Esta imagen es real y además invertida. Luego, planteamos aquí que el objeto se encuentra a una distancia respecto del espejo. Ahí está la distancia objeto. También planteamos que la imagen se encuentra a una distancia del espejo. Ahí está la distancia imagen. De igual manera con sus alturas. Tenemos la altura del objeto y la altura de la imagen. Ahora vamos con respecto a un espejo convexo. Nos dice, los rayos de luz inciden en la cara convexa y se reflejan para formar la imagen virtual. Ojo, todo espejo convexo forma una imagen virtual. Todo espejo convexo forma una imagen virtual. Por ejemplo, tenemos aquí el espejo convexo y aquí al objeto. Donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona real y al otro lado como la zona virtual. Para la formación de la imagen voy a plantear aquí 3 trazos. Uno de ellos pasa por la parte alta del objeto y además es paralelo al eje central, de tal manera que incide y este luego se refleja. Luego tenemos un segundo rayo
que pasa por la parte alta del objeto, incide en el espejo y luego este se refleja. Finalmente tenemos un tercer rayo que pasa por la parte alta del objeto, incide en el espejo y específicamente en el vértice, incide en el espejo y específicamente en el vértice, y este luego se refleja. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a prolongar esos tres rayos reflejados. ¿Y qué se observa? Que la prolongación de estos tres rayos reflejados se está dando en este punto. ¿Y ese punto dónde se encuentra? En la zona virtual. Por lo tanto, la imagen que se ha formado es virtual. Pero además se observa que esa intersección se ha dado por encima del eje central. Por lo tanto, la imagen que se ha obtenido es derecha. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen virtual derecha. Tenga presente esas nomenclaturas. También se observa aquí la distancia objeto, distancia imagen, así como también sus alturas. Ahora, quizás alguien se preguntará, profe, ¿y tenemos que hacer estos trazos para un examen? Y la respuesta corta es no, no va a ser necesario. Entonces, ¿cómo saber si la imagen formada es real o es virtual? Si es derecha o es invertida. Para esto vamos a tener que tener en cuenta las ecuaciones y sobre todo las interpretaciones de sus resultados. A partir de ello podemos saber el tipo de imagen que se ha formado, si es real o virtual, si es derecha o invertida. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ojo, aquí solamente se está explicando acerca de la formación de las imágenes. Pero estos trazos no se van a realizar, no va a ser necesario que se realice en un examen. Bien, continuamos. Tenemos aquí la ecuación de los espejos esféricos. Nos dice, la relación entre la distancia objeto, la distancia imagen y la distancia focal para un espejo esférico, ya sea este cóncavo o convexo, viene dado por la siguiente expresión. 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Luego, con respecto al aumento, se plantea que el aumento es igual a un cociente, que es la altura de la imagen entre la altura del objeto. Pero también tenemos otra forma para definir ese aumento, y este es menos distancia imagen entre distancia objeto. Estas dos expresiones nos están representando lo mismo, que es el aumento. Por lo tanto, ambas deben ser iguales, o sea que la altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Esa expresión también la vamos a usar en algunas ocasiones. Bien, ahí tenemos entonces las ecuaciones que se va a emplear para los espejos esféricos. A partir de estas expresiones y sobre todo la interpretación de sus resultados, vamos a saber el tipo de imagen que se ha formado. Para esto tenemos que tener en cuenta una relación de signos o una convención de signos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos entonces la tabla de la convención de signos. Nos dice, por ejemplo, que para un espejo cóncavo, o también llamado convergente, la distancia focal o el radio en las ecuaciones debe ser considerado positivo. Y para un espejo convexo, o también llamado divergente, la distancia focal o el radio en las ecuaciones, ojo, en las ecuaciones, debe ser considerado negativo. Esto les indico porque en los problemas siempre les van a dar como dato la distancia focal o el radio a valor positivo. Recién en las ecuaciones ustedes van a colocar
ya sea positivo cuando el espejo es cóncavo o convergente y negativo cuando el espejo es convexo o divergente. Luego, ya sea que el espejo sea cóncavo o convexo, se plantea que la distancia objeto siempre debe ser positivo. Ahora acá viene lo interesante. ¿Cómo saber si la imagen formada es real o virtual? Para eso vamos a tener que plantear esta ecuación. 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Nosotros aquí vamos a reemplazar la distancia objeto y la distancia focal. Y despejando vamos a conocer finalmente la distancia imagen. Si esa distancia imagen nos sale un valor positivo, entonces quiere decir que la imagen que se ha formado como es real. Pero supongamos que reemplazamos aquí los valores y despejando obtenemos que la distancia imagen ahora nos sale negativo. Si nos sale negativo, entonces quiere decir que la imagen que se ha formado es virtual. De esa manera vamos a saber el tipo de imagen que se está formando, sin la necesidad de realizar esos trazos. Simplemente se va a saber el tipo de imagen interpretando ese resultado obtenido. Ahora, ¿cómo saber si la imagen formada es derecha o es invertida? Para esto tenemos que analizar el aumento. Si el aumento nos sale positivo, entonces la imagen es derecha. Pero ¿qué sucede si el aumento nos sale negativo? Entonces la imagen es invertida. Ahora aquí les voy a dar una pequeña ayuda. Hemos visto, por ejemplo, que el aumento se define como menos distancia imagen entre distancia objeto. La distancia objeto siempre es positivo, ¿cierto? Siempre es positivo. Este de acá siempre es un valor positivo. La distancia imagen, esta puede ser positiva o puede ser negativa. Supongamos que la distancia imagen le sale positivo. Entonces, posi entre posi es positivo, pero con el menos que está adelante todo se hace negativo. Entonces quiere decir que cuando la distancia imagen es positivo, el aumento es negativo. Y si el aumento es negativo, quiere decir que la imagen como es invertida. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ahora si la distancia imagen le sale negativo? Menos por menos les da más y entre más les da más. O sea que cuando la distancia imagen es negativa, o sea, la imagen es virtual, el aumento es positivo y por lo tanto la imagen es derecha, ¿correcto? Tengan presente ese criterio, ya que de esa manera se les va a hacer más sencillo saber si la imagen es derecha o es invertida. Bien, entonces sí tenemos esa convención de signos y con esto podríamos saber el tipo de imagen que se está formando, sin la necesidad de realizar esos trazos que les había comentado anteriormente. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces continuamos. Y tenemos el problema número 2. Nos dice, determine la distancia entre el objeto y el vértice de un espejo cóncavo. Bien, esa distancia que hay del objeto hacia el vértice del espejo es la distancia objeto. Entonces aquí nos están preguntando acerca de la distancia objeto. El espejo, como es cóncavo, tengan presente también el tipo de espejo. El espejo es cóncavo, por lo tanto, la distancia focal o el radio son considerados positivos.
¿Cuánto vale su radio? 150 centímetros. Entonces planteamos, la distancia focal es igual a la mitad del radio. Si conocemos el radio, entonces puedo conocer la distancia focal. Esto ya lo conocemos, un check, ¿correcto? Luego nos dice, si se desea obtener una imagen virtual y de triple tamaño. Ojo, la imagen es virtual y de triple tamaño. Si la imagen es virtual, entonces la distancia imagen, ¿cómo debe ser? Debe ser negativo, ¿correcto? ¿Y qué implica? ¿Qué implica que la distancia imagen sea negativo? A ver, el aumento es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Si la imagen es virtual, la distancia imagen debe ser negativo. Entonces, este de aquí es negativo, ¿correcto? Negativo con negativo nos da positivo. Y la distancia objeto siempre es positivo. Por lo tanto, el aumento, ¿cómo debe ser? Positivo. O sea que esta relación altura de la imagen entre la altura del objeto debe ser positivo. Muy bien, ya sé que es positivo, pero ¿igual a cuánto? Ahí nos dice justamente que la imagen que es virtual, además es del triple de tamaño. O sea que la altura de la imagen es igual a 3 veces la altura del objeto. Esto quiere decir que el aumento vale 3. Entonces, si ya sé cuánto es el aumento, entonces, despejando, podríamos obtener una relación de la distancia imagen con la distancia objeto. Y con todo esto finalmente reemplazarlo en esta ecuación. Numéricamente solamente se conoce la distancia focal, ya que tenemos como dato el radio. Luego, a partir del aumento vamos a conocer la relación de la distancia imagen con la distancia objeto. Y a partir de ahí, finalmente, despejando, vamos a conocer la distancia objeto. Bien, este ha sido un bosquejo, un borrador. Ahora lo pasamos a limpio. Bien, por convención de signos, el radio es positivo y la distancia focal también. La distancia focal es igual a la mitad del radio. Por lo tanto, la distancia focal es igual a 75 centímetros. Luego, por la condición del problema, la imagen es virtual y de triple tamaño. Como la imagen es virtual, la distancia imagen es negativa. Y como dice de triple tamaño, por lo tanto, la altura de la imagen es igual a 3 veces la altura del objeto. Planteamos entonces la relación del aumento. El aumento se define como la altura de la imagen entre la altura del objeto, pero también se puede definir como menos distancia imagen entre distancia objeto. Bien, ahí vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la altura de la imagen? Pues 3 veces la altura del objeto. Esto entre la altura del objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Así que aquí se cancela la altura del objeto y despejando, ¿qué obtenemos? Que la distancia imagen es igual a menos 3 veces la distancia objeto. Ahí tenemos una relación de la distancia imagen y la distancia objeto. Luego utilizamos esta ecuación de los espejos esféricos. 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Ahí reemplazamos cuánto vale la distancia imagen, que en función de la distancia objeto es igual a menos 3 veces distancia objeto. Y ojo que se reemplaza con todo y signo. En las ecuaciones se va a tener que respetar los signos. Si le sale menos, con signo menos. Si le sale más, con su signo más. ¿Correcto? Luego aquí, para que las fracciones sean homogéneas, a esta primera fracción la voy a multiplicar a dividir por el factor 3. Entonces tenemos 3 entre 3 veces la distancia objeto es igual a menos 1 entre 3 veces la distancia objeto. Y esto a su vez es igual a 1 entre 75. Ahí tenemos dos fracciones homogéneas, colocamos un mismo denominador y luego hacemos la resta, 3 menos 1 que nos da 2. 3, en este caso 2 entre 3 veces la distancia objeto es igual a 1 entre 75.
Ahí finalmente multiplicamos en aspa y obtenemos que esa distancia objeto es igual a 50 centímetros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Por lo tanto, la distancia que hay del objeto hacia el vértice de ese espejo cóncavo es igual a 50 centímetros. Eso es la distancia objeto. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, se tiene un espejo convexo de radio 120 centímetros. Ahora hasta aquí, uno podría pensar que el radio, así como la distancia focal, van a ser positivas, ya que el dato del radio es positivo. Pero ojo, el espejo es convexo. Cuando el espejo es convexo, la distancia focal o el radio son negativos. Eso, ojo, se hace presente en las ecuaciones. A ustedes como dato siempre les van a dar en valor positivo. Recién en las ecuaciones ustedes recién van a asignar el signo positivo o negativo según corresponda al tipo de espejo. Luego nos dice, si la distancia entre el objeto y el foco es 160 centímetros, pregunta, determine la distancia del espejo a la imagen. Bien, solución. Por convención de signos, el radio para el espejo convexo es 120 centímetros. Pero ojo que el radio para el espejo convexo debe ser negativo. Ahí está, menos 120 centímetros. Luego, aquí hay una pequeña corrección. En lugar del foco debe decir vértice. Ahora sí. Luego, la distancia que del objeto hacia el vértice de ese espejo es 160 centímetros. Eso corresponde a la distancia objeto. Con esta información quiero conocer la distancia imagen. Entonces aquí planteamos primero que la distancia focal es igual a la mitad del radio. ¿Pero cuánto vale? En este caso el radio, menos 120 centímetros. Esto es porque el espejo que nos dan en el problema es convexo. Y por lo tanto la distancia focal vale menos 60 centímetros. Entonces ya tenemos tanto la distancia objeto como la distancia focal. Con eso ya podríamos conocer la distancia imagen. Planteamos 1 entre distancia objeto más 1 entre distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. Ahí reemplazamos 1 entre distancia objeto, 160 centímetros, más 1 entre distancia imagen, que es lo que me están preguntando, es igual a 1 entre la distancia focal. Esa distancia focal vale menos 60 centímetros. Ahí va con todo y signo, menos 60. Entonces, 1 entre 160 va a pasar al otro lado. Y a partir de aquí vamos a despejar y obtener esa distancia imagen. Y aproximadamente esta distancia imagen le sale, y aquí ojo, menos, vamos a indicar ahí con su signo, menos 11 sobre 480. Despejando nos sale esta distancia imagen menos 43,63 centímetros. Bien, para este problema no hay clave. Clave F igual a 43,63. Ahora aquí un detalle. Nos ha salido esta distancia imagen negativo. Si la distancia imagen nos sale negativo, quiere decir que esta imagen que se ha formado, ¿cómo es? ¿Es una imagen real o es una imagen virtual?
porque también les podrían preguntar a ustedes, determine la distancia imagen y también cómo es la imagen que se ha formado, si es real o si es virtual. Como aquí no sale negativo, entonces la imagen que se ha formado es virtual. Bien, pues ojo que la imagen que se ha formado es virtual. Hasta ahí para que puedan apreciar la solución. Entonces, tener presente esa convención de signos. Cuando el espejo es cóncavo, la distancia focal o el radio son positivos. Y cuando el espejo es convexo, la distancia focal o el radio son considerados negativos. Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Ahora, hasta el momento hemos analizado lo que es el espejo plano y luego espejos esféricos. Dentro de espejos esféricos tenemos al espejo cóncavo y convexo. Ahora pasamos al tema de lentes. Nos dice, una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica. Dentro de las lentes tenemos a la lente convergente. Nos dice, los rayos de luz convergen en un foco de la lente. Por ejemplo, ahí tenemos una lente convergente y acá tenemos esos rayos que son paralelos al eje central. Esos rayos inciden y luego se refractan. Y se observa que esos rayos refractados están pasando por el foco o uno de los focos de la lente. Luego, la distancia que hay del foco hacia la intersección de la lente con el eje central es la distancia focal. Luego tenemos la lente divergente. Ahí nos dice que los rayos de luz parecen divergir desde un foco de la lente. Tenemos aquí esa lente divergente y luego hacemos incidir rayos que sean paralelos al eje central, de tal manera que esos rayos inciden y luego se refractan. Luego voy a prolongar esos rayos refractados y se observa que la prolongación de ellos se está intersectando en el foco. Luego aquí también la distancia que hay del foco hacia la intersección de la lente con el eje central se le conoce como la distancia focal. ¿Correcto? Bien, entonces hasta ahí tenemos la lente convergente y divergente. Hay otra forma más fácil, más sencilla de saber cuándo la lente es convergente y divergente. Esa es a simple vista. Por ejemplo, se observa que las lentes convergentes tienen la parte central más ancha que sus extremos. Dentro de ellas tenemos la biconvexa, plano convexa y menisco convexa. En cualquiera de ellas que se observa que a simple vista la parte central es más ancha que sus extremos. Así es más fácil saber cuándo la lente es convergente. A simple vista, si observo que la parte central es más ancha que sus extremos, por lo tanto la lente es convergente. Ahora vamos con las lentes divergentes. Nos dicen que tienen la parte central más angosta que sus extremos. Dentro de ellas tenemos a la bicóncava, plano cóncava y menisco cóncava. Perdón. Por ejemplo, ahí que se observa
que el centro de esa lente es más angosta que sus extremos. De esa manera es más fácil saber si la lente es convergente o divergente, comparando cómo es el ancho de la parte central respecto de sus extremos. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Si ustedes, por ejemplo, están observando esta clase usando unas gafas, unos lentes de medida, y se los sacan brevemente, en mi caso, por ejemplo, particular, tiene la forma de una de menisco convexa. Ese es para mi caso particular. Quizás para otra persona tenga la forma de plano convexa o quizás biconvexa, ya que esto va a depender de la medida de vista que tenga cada uno. Bien, continuamos. Ahora vamos con la formación de imágenes con una lente delgada convergente. Nos dice, los rayos de luz se refractan y convergen para formar una imagen. Bien, ahí tenemos una lente, en este caso convergente, y hemos colocado a la izquierda un objeto. Acá tengan presente un detalle. Cuando vimos para el tema de espejos, colocamos a la izquierda un objeto, que podría ser una persona. Donde se encuentra el objeto es la zona real y al otro lado es la zona virtual. Esto es ojo para espejos, ya sea planos o esféricos. Para lentes, esto va a permutar. O sea que, ahora, donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona virtual y al otro lado de la lente se le conoce como la zona real. Ojo, para lentes esto va a permutar. Donde se encuentre el objeto ahora se le conoce como la zona virtual y al otro lado de la lente como la zona real. Bien. Para hacer aquí la formación de imágenes, vamos a realizar algunos trazos. Uno de ellos pasa por la parte alta del objeto y es paralelo al eje central, de tal manera que incide en la lente y luego este se refracta, pasando luego por el foco. Luego tenemos un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto e incide en la lente y específicamente en la intersección de la lente con el eje central. Y luego tenemos un tercer rayo que pasa por la parte alta del objeto, pasa por este foco, incide en la lente y luego este se refracta. ¿Y qué se observa? Que los tres rayos refractados, se están intersectando en un punto. Ese punto en el cual se está intersectando se encuentra en la zona real. Por lo tanto, la imagen que se ha formado es real. Esta imagen que se ha formado es real. Pero además, esa intersección se ha dado por debajo del eje central. Por lo tanto, esta imagen es invertida. De ahí que la nomenclatura para esta imagen es una imagen real invertida. Aquí se ha obtenido una imagen real invertida. Ahora, para el examen no va a ser necesario que ustedes realicen estos trazos para saber el tipo de imagen que se ha formado. Para esto vamos a tener que más adelante interpretar los resultados de algunas ecuaciones. Bien, ahora vamos a analizar la formación de imágenes a través de una lente delgada divergente. Nos dice, los rayos de luz se refractan y divergen para formar una imagen virtual. Ahí tenemos entonces el objeto, ahí la lente, donde se encuentra el objeto se le conoce como la zona virtual y al otro lado como la zona real. Aquí para la formación de imágenes también vamos a realizar algunos trazos. Uno de ellos pasa por la parte alta del objeto, además es paralelo al eje central
y finalmente incide en la lente. Incide y luego este se refracta. Luego tenemos un segundo rayo que pasa por la parte alta del objeto y además incide en la intersección de la lente con el eje central. Y finalmente tenemos un tercer rayo que pasa por la parte alta del objeto, pasa por este foco, incide en la lente y este luego se refracta. ¿Qué voy a hacer en este caso? Prolongar estos dos rayos refractados. Y se observa que la prolongación de ellos está intersectando ¿en dónde? En este punto. Ese punto donde se encuentra en la zona virtual. Por lo tanto, la imagen que se ha formado es virtual. Pero además se observa que ese punto de intersección se encuentra por encima del eje central. Por lo tanto, la imagen obtenida es derecha. De ahí que la nomenclatura para esta imagen es una imagen virtual derecha. Ahí también vamos a indicar la distancia objeto, distancia imagen, así como también las alturas del objeto y de la imagen. Ahora, en el examen no va a ser necesario, tampoco les van a pedir que realicen estos trazos. Entonces, ¿cómo saber el tipo de imagen que se ha formado? Pues sencillo. Esto se va a saber interpretando los resultados de las siguientes ecuaciones, que son las siguientes. Tenemos aquí una primera ecuación para las lentes delgadas. 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. O sea que esta ecuación es compartida tanto para espejos y para lentes. Es la misma ecuación. También es la misma ecuación con respecto del aumento. El aumento para lentes delgadas se define como el cociente de la altura de la imagen entre la altura del objeto, que también es válido para espejos. Y finalmente tenemos aquí una observación, que el aumento también se puede definir como menos distancia imagen entre distancia objeto. Estas dos expresiones nos están representando lo mismo, que es el aumento. Por lo tanto, esas dos deben ser iguales. O sea que la altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Estas ecuaciones son válidas tanto para espejos esféricos, así como también para lentes delgadas. De esa manera, no va a ser necesario memorizarse o aprenderse una gran cantidad de ecuaciones, ya que estas relaciones, tanto para espejos y para lentes delgadas, son las mismas. Ahora, como les había comentado, ¿cómo saber el tipo de imagen que se ha formado a través de una lente delgada? Si es virtual o es real, si es derecha o invertida. Para eso tenemos que interpretar los resultados de estas ecuaciones. Y para poder hacer bien la interpretación, tenemos que basarnos en esta convención de signos. Nos dice lo siguiente: para una lente convergente, la distancia focal siempre es considerado en las ecuaciones positivo. Y para una lente delgada divergente en las ecuaciones, la distancia focal debe ser considerado negativo. Luego, la distancia objeto siempre se va a considerar positivo. La distancia objeto siempre se va a considerar positivo. Luego, se plantea que cuando la distancia imagen le sale positivo, entonces la imagen que se ha obtenido es real. Pero si ustedes, por ejemplo, utilizan esta ecuación, despejan y obtienen la distancia imagen. Si esa distancia imagen obtenida le sale positivo, entonces se ha obtenido una imagen real. Pero si esa distancia imagen le sale negativo, entonces la imagen obtenida es virtual.
De ahí entonces es que ustedes van a saber el tipo de imagen que se ha obtenido, simplemente interpretando este resultado. Luego, ¿cómo saber si la imagen obtenida es derecha o es invertida? Si el aumento le sale positivo, entonces la imagen obtenida es derecha. Pero si el aumento le sale negativo, entonces la imagen obtenida es invertida. Por eso que interpretando los resultados de esas ecuaciones, vamos a saber el tipo de imagen que se ha obtenido, si es real o virtual, si es derecha o es invertida. Si ustedes comparan esta tabla, que es para lentes delgadas, con la tabla que hemos visto para espejos esféricos, van a notar ahí que la relación de signos son prácticamente iguales. Lo que va a cambiar, es que en la primera parte, para espejos, para espejos cóncavos, la distancia focal o el radio son positivos. Y para un espejo convexo, la distancia focal o el radio son negativos. Luego, lo que sigue son iguales tanto para espejos esféricos como para lentes delgadas. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, un objeto se coloca a una distancia de 20 centímetros de una lente convergente. Si la lente es convergente, entonces la distancia focal debe ser considerada positiva. Nos dice además, la altura de la imagen real es la tercera parte de la altura del objeto. Determine con esta información la distancia focal. Bien, por convención de signos, el radio o la distancia focal son positivos para una lente convergente. Además, nos dicen ahí que la imagen es real. Como la imagen es real, entonces la distancia imagen debe ser positivo. Y como esa distancia imagen es positivo, el aumento como debe ser negativo. ¿Por qué? Vimos que el aumento es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. La distancia objeto siempre es positivo. Ahora aquí, esta distancia imagen puede ser positivo o negativo. Nos dicen que la imagen como es real y cuando la imagen es real, la distancia imagen como debe ser positiva. Positivo con negativo, negativo. Y entre positivo todo nos sale negativo. Quiere decir que el aumento, ojo, el aumento debe ser negativo. El aumento debe ser negativo. Bien, continuamos. Ahora, planteamos aquí. Nos dice que esa imagen, además, es la tercera parte de la altura del objeto. Ahí lo tenemos. La altura de la imagen es igual a la altura del objeto entre 3, o la tercera parte de la altura del objeto. Ahora vamos a utilizar la definición del aumento. Bien, ¿ese aumento cuánto vale? Menos un tercio. Ya que si nosotros reemplazamos aquí, esta altura imagen, lo reemplazamos aquí, entonces ese aumento nos va a salir en este caso menos un tercio. Tengan presente menos porque la distancia imagen como debe ser positivo. Si él es positivo y con este signo negativo todo se hace negativo. Por eso es que el aumento es negativo e igual a menos un tercio. Y esto a su vez es igual a menos distancia imagen entre 20, donde 20 es la distancia que hay del objeto hacia esa lente. Y ahí finalmente la distancia imagen es igual a 20 tercios centímetros.
Ya tenemos entonces la distancia imagen y por dato directo tenemos la distancia objeto, que es 20 centímetros. Con esa información ya podemos conocer la distancia focal utilizando esta ecuación. 1 entre la distancia objeto, que vale 20 centímetros, más 1 entre la distancia imagen, que vale 20 tercios, es igual a 1 entre la distancia focal. Bien, 1 entre 20 tercios nos va a dar ¿cuánto? 3 sobre 20. Entonces aquí tenemos rápidamente la suma de dos fracciones homogéneas. Colocamos un mismo denominador y sumamos los numeradores. De aquí finalmente multiplicamos en aspa y se obtiene que esa distancia focal es igual a 5 centímetros. Y esa es finalmente la distancia focal. Hasta ahí para que aprecien la solución. Bien, continuamos. Ahora vamos con la parte de física moderna. Para la parte física moderna tenemos que analizar los postulados de la relatividad especial dado justamente por Albert Einstein. El primer postulado nos dice lo siguiente, que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, ¿correcto? Esto quiere decir entonces que en una nave en reposo o una nave que se está desplazando con MRU, son considerados sistemas de referencia inerciales. Por ejemplo, ustedes al igual que yo estamos sentados, estamos en reposo. Por lo tanto, ustedes al igual que yo podremos ser considerados como sistemas de referencia inerciales. También es considerado un sistema de referencia inercial aquel sistema que se está desplazando con MRU. Entonces, cualquiera de estos dos sistemas, ya sea en reposo o con MRU, son considerados sistemas de referencia inerciales. ¿Y esto qué implica? Que las ecuaciones o leyes de la física que hemos analizado hasta el momento van a ser válidos en estos dos sistemas de referencia. Luego tenemos el segundo postulado. Se plantea que la rapidez de la luz en el vacío es constante para cualquier observador, independiente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Muy antiguamente, inclusive antes de Albert Einstein, se pensaba que la luz podría tener diferentes rapideces, diferentes velocidades, según el observador que lo está midiendo. Es lo que se pensaba muy antiguamente, que la rapidez de la luz podría tener valores diferentes según el observador que está midiendo dicha luz. Hasta que vino Albert Einstein y propuso que, independientemente del observador o de la fuente de luz, la rapidez que se mida de la luz siempre va a ser la misma. Por ejemplo, acá tenemos dos observadores. Observador U está en reposo y el observador O' se encuentra en su nave que se encuentra en movimiento. Ambos van a medir la rapidez que sale de esta luz, de esta linterna. Antiguamente se pensaba que estas dos personas iban a obtener diferentes mediciones de la rapidez de la luz, pero Albert Einstein propone que la rapidez de la luz, medida por estos dos observadores, debe ser la misma, no va a cambiar. Y esto es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. A partir de estos dos postulados y en colaboración con otros físicos del momento, es que Albert Einstein va a construir además unas ecuaciones, que son las siguientes. Para eso vamos a tener en cuenta aquí
que el sistema de la izquierda es un sistema que se encuentra en reposo o que se está desplazando con una rapidez muy pequeña en comparación a la rapidez de la luz. Y el que se encuentra a la derecha es un sistema que se está desplazando con una rapidez cercana a la luz. Por lo tanto, ahí tenemos un sistema relativista. Por ejemplo, en el sistema de la izquierda tenemos un objeto. Medimos su masa m sub 0 y esa es su masa en reposo. M sub 0 su masa en reposo. Medimos su longitud y esa es su longitud en el estado de reposo. Medimos además el intervalo de tiempo que ha transcurrido en este sistema y eso es el intervalo de tiempo en reposo. Medimos además la energía que bajo esta teoría, la energía que tiene este objeto en reposo es su energía en reposo, que se evalúa como m sub 0, que es la masa en reposo, por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. También voy a conocer su cantidad de movimiento, entre comillas, en reposo, que su cantidad de movimiento p sub 0 es igual a su masa en reposo m sub 0 por la velocidad con la cual se está desplazando el objeto o este sistema. Ojo que lo hace con una velocidad muy pequeña en comparación de la luz. Ahora, ¿qué sucede si este sistema de pronto se desplaza a una rapidez cercana a la luz? Y ahí medimos nuevamente su masa. Pues esta masa es la relativista, y esa masa relativista se evalúa como su masa en reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Luego mido su longitud, y esa longitud es la relativista. Esa longitud relativista es igual a la longitud en el estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Medimos además el intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es el relativista y se plantea que ese intervalo de tiempo relativista es igual al intervalo de tiempo en el estado o en el sistema de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Luego, quiero medir la energía. Esa energía total se puede expresar como la masa relativista por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. También se podría evaluar en función de la energía en reposo, y eso es la energía en reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Y finalmente la cantidad de movimiento relativista. Esta es la masa relativista por la velocidad con la cual se está desplazando ese objeto o el sistema. Otra forma puede ser la masa en reposo por la velocidad de ese objeto o ese sistema entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Entonces ahí tenemos la relación del estado en reposo, que es el gráfico, el esquema que se encuentra a la izquierda, y el estado relativista, que es el esquema o gráfico que se muestra a la derecha. Hay unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos con las teorías de la luz. Tenemos aquí la teoría corpuscular que fue dada en su momento por Isaac Newton. Ahí nos propone que la luz está compuesta de partículas o de pequeños corpúsculos luminosos. Entonces, para Newton, la luz está compuesta de corpúsculos o de partículas. ¿Pero por qué? Rápidamente vamos a reinterpretar esta expresión. La segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Para Newton, si algo tiene movimiento, entonces ese algo que tiene movimiento que debe poseer masa.
¿Y quiénes poseen masa? Los cuerpos, las partículas o los corpúsculos. Cuando decimos Corpus Christi, estamos diciendo cuerpo de Cristo, ya que corpus significa cuerpo. Entonces acá dice corpúsculos luminosos, o sea, pequeñas partículas, ya que para Newton, si algo tiene movimiento, ese algo debe poseer masa. ¿Y la luz se mueve o no se mueve? Claro que se mueve, porque si este es el Sol, del Sol proviene la luz y la luz se está propagando, se desplaza hasta llegar hacia nosotros. Por lo tanto, si la luz se está desplazando, tiene movimiento, entonces, según esa concepción, esa idea que tiene Newton, la luz pues debe poseer masa. Por eso que Newton planteó en su momento la teoría corpuscular. Paralelamente con Newton hubo otro personaje que fue Huygens. Huygens planteó la teoría ondulatoria, o sea que la luz está compuesta por ondas, o que es un movimiento ondulatorio. Se hicieron diversos experimentos según la teoría de Newton y según la teoría de Huygens. En algunos experimentos era concordante la teoría de Newton y en otros era concordante la teoría de Huygens. Eso quiere decir que ven discrepancias. Para salvar esa discrepancia de estas dos teorías, entonces vino otro personaje, que fue Albert Einstein, y él propuso la teoría de la dualidad onda-partícula u onda-corpúsculo, que es justamente la teoría actual acerca de la luz. Y nos dice lo siguiente: la luz está compuesta por cuantos de energía que se comportan como onda o corpúsculo. Esta es la teoría actual acerca de la luz. La luz entonces se puede comportar o bien como onda o bien como partícula. Esto va a depender del experimento que se realice. Bien, ahí en unos segundos. Ojo, la teoría actual acerca de la luz es justamente dada por Albert Einstein. La teoría de la dualidad onda-partícula u onda-corpúsculo. Bien, continuamos en consultas. Ahora tenemos aquí el principio de Max Planck o el principio de Planck, que fue también otro físico de la época que ha contribuido con las leyes de la física moderna. Nos dice, la luz es emitida o absorbida en cuantos discretos cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia. Por ejemplo, tenemos unas ondas o fotones luz, y estos fotones llevan consigo una cierta cantidad de energía. Esa energía que lleva el fotón lo podemos expresar de la siguiente manera, como la constante de Planck h por la frecuencia. Esta constante de Planck tiene dos valores equivalentes. Uno de ellos es de 6,63 por 10 a la menos 24 joules segundo. Y la otra es de 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. No va a ser necesario que ustedes se memoricen, se aprendan estos dos valores. No va a ser necesario, ya que esto siempre va a ser dato del problema. Solamente hay que saber cuándo utilizar esta constante que está en Joule segundo o cuándo utilizar la que está expresado en electronvoltio segundo. Luego tenemos aquí la potencia e intensidad de un haz de fotones o de luz. Nos dice, la energía de un haz de luz monocromática, mono-unocromática color, o sea, luz de un solo color, constituido de n fotones de frecuencia f, viene dado de la siguiente manera. Acá, por ejemplo, tenemos 3 fotones, ¿no? Podemos decir que tenemos aquí 3 fotones que se están transportando por segundo. En forma general, aquí habría n fotones por segundo. Con esa información, quiero conocer la potencia de este haz de luz. Planteamos ahí que la potencia puede ser expresado como el número de fotones por segundo, n mayúscula, por la constante de Planck y por la frecuencia.
También puede ser este n mayúscula, que es el número de fotones por cada segundo, por la constante de Planck, por la rapidez de la luz y entre la longitud de onda. Luego, conociendo la potencia del haz de luz, podemos conocer la intensidad. Esa intensidad es igual al cociente de la potencia del haz de luz entre el área. ¿Pero qué área? No es cualquier área. Imaginemos que tenemos aquí una superficie de área A que está siendo iluminada por esta luz de color amarillo. Entonces, ¿cuál es esa área? ¿Será necesariamente toda esta área o debe ser solamente esta que estoy resaltando en color celeste? En este caso, esta área es la que estoy resaltando en color celeste. Esto quiere decir que este es el área que está abarcando la proyección de esa luz, ¿correcto? Esta área A es el área que está abarcando la luz o la proyección de la luz. Bien, entonces hasta aquí tenemos el principio de Planck, el cual nos establece que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Y esto se evalúa como la constante de Planck por la frecuencia. Luego también tenemos aquí la potencia, así como también la intensidad del haz de luz o de fotones. Bien, continuamos. Ahora tenemos aquí el efecto fotoeléctrico, que es justamente un experimento que le hizo acreedor a Albert Einstein el Premio Nobel de Física. Nos dice, los metales emiten electrones cuando se incide luz o radiación cuya frecuencia, ojo, debe ser mayor o igual a la frecuencia umbral del metal. Por ejemplo, acá tenemos un metal. Se emplean los metales porque ellos tienen una gran cantidad de electrones libres. Sobre este metal se va a incidir luz u ondas electromagnéticas. Por lo tanto, esta luz lleva consigo energía. Esa energía incide en el metal. Parte de esa energía lo absorbe el metal. Y el excedente de energía lo va a tomar el electrón que se encuentra en el último nivel, de tal manera que el electrón va a poder saltar al siguiente nivel. Pero al saltar al siguiente nivel se va a encontrar fuera del átomo o fuera del metal. Y por lo tanto va a salir del metal o de los átomos del metal con una cierta cantidad de energía cinética. Estos electrones que salen del metal se les conoce también como los fotoelectrones. Estos electrones que salen del metal se les conoce también como los fotoelectrones. Luego, por conservación de la energía, se plantea que la energía del fotón o de la radiación incidente es igual a la energía función trabajo más la energía cinética de los fotoelectrones. Este simbolito phi es la función trabajo del metal, que es análogo a la energía de ionización. En el curso de química, cuando ustedes han analizado la tabla periódica, ahí ustedes han visto cómo crece o decrece el radio atómico. También ahí recordarán que la energía de ionización es propio para cada elemento de la tabla periódica. Análogamente aquí, la función trabajo va a ser propio de cada metal. Si este metal fuese oro, el oro tiene un valor propio de función trabajo. Si este metal fuera plata, la plata tiene otro valor de función trabajo, ¿correcto? Y esa función trabajo a su vez, ¿cómo se puede determinar? Como el producto de la constante de Planck por la frecuencia umbral. O sea que cada metal también tiene asociado una frecuencia umbral. Bien, por eso que nos dice aquí en esta primera observación que la función trabajo depende de quién, de la naturaleza del metal.
Luego vamos con la gráfica de la energía cinética de los fotoelectrones versus la frecuencia de la radiación incidente. Tenemos ahí un valor de la frecuencia umbral, F sub 0. Entonces tengan presente que para radiaciones cuyas frecuencias sean menores a la frecuencia umbral del metal, los electrones no van a salir del metal. Por lo tanto, la energía cinética vale 0. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para radiaciones que inciden en el metal, cuya frecuencia sea mayor o igual a la frecuencia umbral del metal? Pues allí la energía cinética va a ser mayor o igual a 0. Esto quiere decir que para radiaciones cuyas frecuencias sean mayores o iguales a la frecuencia umbral del metal, van a ser extraídos electrones del metal, o sea, se obtienen fotoelectrones. Luego tenemos aquí la gráfica del número de fotones por segundo versus la intensidad de la luz. Esto se relaciona con lo siguiente. Imaginemos que tenemos aquí un metal o una placa metálica y hacemos incidir luz. De tal manera que esa luz incide en el metal con una cierta intensidad I. Y con esa intensidad I se extraigan N fotoelectrones por cada segundo. Hasta ahí tenemos solamente una fuente de luz o una sola radiación que incide en el metal. ¿Qué sucede si de pronto hacemos incidir una segunda radiación con las mismas características de la primera? O sea, que incida esa luz con una cierta intensidad I sobre este metal y que además logre extraer N fotoelectrones por cada segundo. Entonces ahí se habrá duplicado la cantidad de fotoelectrones extraídos. ¿Y qué sucede si hacemos incidir una tercera radiación sobre ese metal con las mismas características de las anteriores? Pues en ese caso se habrá triplicado la cantidad de fotoelectrones extraídos. Por eso se observa aquí una dependencia lineal. A mayor intensidad, mayor será la cantidad de fotones o fotoelectrones por cada segundo. Bien, entonces ahí tenemos para el efecto fotoeléctrico. Bien, continuamos, no hay consultas hasta aquí. Y tenemos el problema número 5. En resumen, problema 5. Determine la energía de un fotón cuya frecuencia es 75,5 MHz. En resumen, ahí tenemos la pregunta. Entonces tenemos como dato la frecuencia y quiero conocer con esa frecuencia la energía asociada a esa frecuencia. Entonces rápidamente planteamos que la energía del fotón o de la luz o de la radiación es igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Cuánto vale esa constante de Planck? 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. ¿Cuánto vale esa frecuencia? 75,5 MHz. Mega 10 a la 6. Ahí multiplicando obtenemos entonces que esa energía del fotón es igual a 5 por 10 a la menos 26 joules. Esa es la cantidad de energía asociada a esa frecuencia. Luego tenemos el problema número 6. Nos dice, si la luz de 2,07 por 10 a la menos 7 metros de longitud de onda incide sobre un metal fotosensible cuya función trabajo es 2 electronvoltios, pregunta, determine la energía cinética máxima o a secas la energía cinética de los electrones emitidos. Bien, aquí tenemos que primero conocer la energía de ese fotón o de esa luz asociada a esa longitud de onda. Entonces ahí planteamos que
La energía del fotón es igual a la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Quizás me dirán, profe, pero ¿qué? ¿No era la constante de Planck por la frecuencia? Claro, es cierto. Pero hay un detalle. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero también se puede expresar como el producto, la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si yo despejo la frecuencia, ¿qué se obtiene? Que esto es la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Y ahí justamente reemplazamos constante de Planck por la frecuencia, que es la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Y ahí tenemos entonces la expresión de la energía del fotón en función de la longitud de onda. Y ahí recién vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale esa constante de Planck? 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. ¿Cuánto vale la rapidez de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto entre la longitud de onda. 2,07 por 10 a la menos 7 metros. Evaluando esto se obtiene una energía del fotón o de esa luz de 6 electronvoltios. Ahora sí, utilizamos esta relación que vimos en el efecto fotoeléctrico, que la energía del fotón o de la radiación incidente o de la luz es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. Allí finalmente reemplazamos. ¿Cuánto vale esa energía del fotón? 6 electronvoltios. Esto es igual a quién? A la energía función trabajo, que vale 2 electronvoltios, más la energía cinética. Y ahí que finalmente despejando se obtiene que la energía cinética de estos electrones emitidos, o también llamado fotoelectrones, es igual a 4 electronvoltios. Bien, hay unos segundos para que puedan apreciar la solución. Bien, continuamos, no hay consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, la función trabajo de un metal fotosensible es 13,8 electronvoltios. Determine la máxima longitud de onda de la radiación incidente para que los electrones sean emitidos. Bien, entonces voy a utilizar esta relación que vimos para el efecto fotoeléctrico. La energía del fotón es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. Ahora, por condición del problema, yo quiero conocer la máxima longitud de onda. Para que esa longitud de onda sea máxima, la energía cinética debe ser cero. Entonces, si esta energía cinética vale cero, entonces sencillamente se ha reducido a esta expresión, que la energía del fotón o de la radiación incidente debe ser igual a ¿quién? A la función trabajo. Y esa energía del fotón en función de la longitud de onda es igual a ¿quién? A la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda, que en este caso específico debe ser la máxima. Y esto debe ser igual a ¿quién? A esa energía función trabajo. Ahí finalmente vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale esa constante de Planck? 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. ¿Cuánto vale la rapidez de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto entre la longitud de onda máxima. Y esto va a ser igual a la función trabajo, que vale 13,8 electronvoltios. A partir de aquí, despejando, se obtiene que esa longitud de onda máxima es igual a 9 por 10 a la menos 8 metros, o 90 nanómetros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hay unos segundos.
Bien, continuamos. Y ya casi para finalizar la parte teórica y también con el problema correspondiente a este, vamos con los rayos X. Acá tenemos un tubo de alto vacío. En el interior se ha colocado dos electrodos que van a tomar un nombre según la polaridad. Para la parte positiva se le conoce como ánodo y para la parte negativa se le conoce como el cátodo. Estos a su vez están conectados a una diferencia de potencial. Luego del del cátodo, que es la parte negativa, tenemos una gran abundancia de electrones, en los cuales, debido a esta diferencia de potencial, van a ser desprendidos y además van a ser acelerados. Quiere decir que su rapidez se está incrementando y con ello también su energía cinética, hasta que finalmente estos electrones van a impactar contra el ánodo con una cierta cantidad de energía cinética. Estos electrones impactan en el ánodo y debido a esa colisión, ese choque, se va a liberar energía. Esa energía que se emite, que se libera, se le llama radiación X o rayos X. Ahora, para que se puedan generar estos rayos X, esta diferencia de potencial debe estar dentro de un intervalo. Como mínimo, esta diferencia de potencial o voltaje debe ser de 10 a la 4 voltios, o sea, como mínimo unos 10.000 voltios. Y como máximo unos 10 a las 5 voltios o unos 100.000 voltios. Si esta fuente estuviese fuera de este intervalo, entonces no se van a generar los rayos X. Necesariamente para que se puedan generar los rayos X, esa diferencia de potencial o voltaje debe estar dentro de ese intervalo. Ahora, vamos con los dos casos, el ideal, el que se muestra en su guía, y el caso real. En el caso ideal que se plantea, que toda la energía cinética del electrón se ha transformado íntegramente en energía de los rayos X. Ese es el caso ideal. Toda la energía cinética del electrón se ha transformado en energía de los rayos X. En el caso real, se plantea que un porcentaje, una fracción de la energía cinética se pierde durante el choque o la colisión y el restante recién se convierte en energía de los rayos X. Por lo tanto, la energía de los rayos X es igual a una fracción o un porcentaje de la energía cinética del electrón. Para ambos casos, ideal o real, se cumple que la energía cinética del electrón es igual a la carga del electrón en magnitud o en valor absoluto por la diferencia de potencial o voltaje. Y además, la energía de los rayos X, tanto para el caso ideal como el real, se cumple que es igual a la constante de Planck por la frecuencia de los rayos X. O también puede ser la constante de Planck o la rapidez de la luz entre la longitud de onda de los rayos X. También se cumple que la rapidez de la luz es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, pero en este caso, ambas con respecto a los rayos X. Bien, hasta ahí tenemos los rayos X, tanto el caso ideal como el caso real. Este es un esquema rudimentario de cómo se generan los rayos X. En la actualidad, esos rayos X generados van a ser dirigidos hacia una región específica. Por ejemplo, si ustedes van al dentista, posiblemente les van a tomar una pequeña placa. Entonces quiere decir que esa radiación de los rayos X está bien dirigida, está bien concentrada a una región específica. Antiguamente, muy antiguamente, esa radiación de los rayos X, una vez que se emitían, se iban en varias direcciones. Pero en la actualidad esto se redirige. Bien, continuamos y con esto finalizamos.
Además, ahí les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice lo siguiente. En un tubo de rayos X se aceleran electrones mediante un voltaje de 3 por 10 a la 4 voltios. Si el 40% de la energía cinética de los electrones se transforma en fotones de rayos X, pregunta, determine la longitud de los rayos X. O sea que aquí nos encontramos frente al caso real y un porcentaje se pierde durante el choque o colisión y el resto se transforma en la energía de los rayos X. Bien. En este caso nos dice, si el 40% de la energía cinética de los electrones se transforma en los rayos X, entonces planteamos esa primera condición, que la energía de los rayos X es igual al 40% de la energía cinética. Con esta información quiero conocer la longitud de onda de los rayos X. Entonces planteamos que la energía de los rayos X es igual ¿a quién? A la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda de los rayos X. Esto es igual al 40% de ¿quién? De la energía cinética. Y esta energía cinética se evalúa a su vez como la carga del electrón en magnitud o en valor absoluto por la diferencia de potencial. Luego aquí recién vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale esa constante de Planck? 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. ¿Cuánto vale la rapidez de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Todo esto entre la longitud de onda de los rayos X. Esto es igual ¿a quién? Al 40%, o sea, al 40 sobre 100. ¿De quién? De la carga del electrón, ahí está la carga del electrón, por la diferencia de potencial o voltaje. ¿Eso cuánto vale? 3 por 10 a la 4 voltios. Ahora, aquí no he reemplazado el valor numérico de la carga del electrón. ¿Por qué? Atentos aquí. Tengo este producto electronvoltio. Ese producto electronvoltio se va a cancelar con este producto electronvoltio. Este segundo se cancela con este segundo. De ahí que finalmente despejando, esta longitud de onda va a estar expresado en metros. Y esto nos va a dar 1 por 10 a la menos 10 metros. Y 10 a la menos 10 metros equivale al Armstrong. Uy, perdón. Equivale al Armstrong. Vamos a indicarlo aquí. 10 a la menos 10 metros equivale al Armstrong, que se representa como la letra A mayúscula y una bolita arriba. Entonces, ojo, esa longitud de onda de los rayos X se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas, tal como está, 1 por 10 a la menos 10 metros, o también un Armstrong. Cualquiera de las dos es válida. Bien, jóvenes, con esto hemos finalizado el curso de física. Sé que ha sido un curso bastante acelerado, ¿no? Por las características del ciclo, ya que solamente constituye de 8 semanas. No sé si tienen alguna consulta para finalizar el curso. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por mi parte. Ha sido un gusto tenerlos, haberlos guiado durante esas 8 semanas. Les deseo todo lo mejor, todos los mayores éxitos en su vida académica y profesional. Cuídense mucho y conmigo será hasta otra oportunidad. Y esperemos que pronto, sobre todo en la universidad. Ha sido un agrado tenerlos como estudiantes. Cuídense mucho. Pasen muy bonito día.